Durante 8 años de matrimonio con Carlos, lo acompañé en su camino desde ser un joven pobre sin un centavo hasta convertirse en un magnate en el mundo de las finanzas. Todo el mundo elogiaba su profundo amor por mí, pero descubrí que en realidad estaba manteniendo a Carmen, la mujer que me había acosado durante 3 largos años. En mi fiesta de cumpleaños, él incluso ignoró mi presencia y besó a Carmen frente a todos los invitados. Capítulo 1. Durante la escuela secundaria, Carmen siempre me agarraba del cabello y me empujaba con fuerza hacia el inodoro. Ahora que su poderoso padre ha caído en desgracia, mi primo no dudó en defenderme. Carlos presenció esta escena, apretando los labios en una fina línea. Sin embargo, cuando lo miré, su expresión se suavizó instantáneamente y me dio de comer un trozo de pastel. Después de todo, hoy era mi fiesta de cumpleaños, por lo que inicialmente me sentí un poco más tranquila. Pero inmediatamente después, mi primo derramó vino tinto directamente sobre Carmen. Ella gritó de terror, vestida con un largo vestido negro que resaltaba su figura. Ahora, arrodillada en el suelo, se cubría frenéticamente el pecho con las manos, sin rastro de su habitual actitud prepotente en el campus. La gente a su alrededor le lanzaba miradas burlonas. Antes de que pudiera intervenir, vi a Carlos, que había permanecido en silencio por un largo tiempo, levantarse de repente y golpear violentamente a mi primo con una silla. Todos los presentes quedaron atónitos por este giro inesperado. Mi cuerpo se tensó y observé impotente cómo Carlos caminaba lentamente hacia Carmen. Ella levantó la cabeza, sus labios rojos manchados de líquido color vino tinto, luciendo particularmente tentadores bajo la luz. Sus ojos estaban ligeramente húmedos, pero apretó los dientes con terquedad, negándose a dejar caer las lágrimas mientras miraba fijamente a Carlos. En el fondo de sus ojos se percibía un toque sombrío mientras la contemplaba intensamente. Unos segundos después, una lágrima rodó por la comisura del ojo de Carmen. Noté que Carlos se detuvo por un instante, como si se hubiera quedado atónito. Luego, extendió la mano bruscamente y apretó con fuerza el cuello de Carmen. Desesperada, grité instintivamente, «Carlos». Pero él pareció no escuchar mi llamado en absoluto. Al siguiente segundo, la besó apasionadamente. Me quedé allí, mirando aturdida la escena de su beso apasionado, sintiendo solo un escalofrío que se extendía rápidamente por mi columna vertebral, congelando todo mi cuerpo. En la escuela secundaria, Carmen nos acosó a Carlos y a mí durante 3 años enteros. Todo comenzó cuando Carlos rechazó su declaración de amor. Desde entonces, Carmen no solo guardó rencor hacia Carlos, sino que también me consideró una espina clavada en su costado por ser su primer amor. Durante esos 3 años, Carmen se aprovechó de tener un padre poderoso y actuó de manera prepotente en la escuela. En aquel entonces, Carlos era solo un chico común y corriente, huérfano y viviendo con su abuela. Yo, como su vecina, también provenía de un entorno humilde, por lo que solo pudimos soportar en silencio ese tormento durante 3 años. Incluso ahora, a menudo me despierto sobresaltada por los dolorosos recuerdos de esos tiempos. Afortunadamente, en el último año de universidad, el padre biológico de Carlos lo encontró. Con su propia capacidad y el apoyo de su familia, Carlos rápidamente se destacó en el mundo financiero, convirtiéndose en un renombrado magnate. También se casó conmigo ese mismo año de graduación. Durante estos 8 años, todos creían firmemente que Carlos me amaba profundamente, incluso desafiando los deseos de su padre para casarse conmigo, una chica de origen común. Pero hace un año, cuando el padre de Carmen fue encarcelado por corrupción, me di cuenta de que Carlos la había tomado como amante en nombre de la venganza. Tuve una gran pelea con él por esto, ya que no podía aceptar este tipo de venganza. Sin embargo, Carlos acarició suavemente mi cabello y me tranquilizó con un tono gentil: «No la tocaré. La torturaré el doble, haciéndola pagar 10 o 100 veces más por el sufrimiento que nos causó». No tuve más remedio que elegir creerle. Después de todo, mi estatus y posición actuales son muy diferentes a los de Carlos. Durante ese periodo, él me mimó excesivamente. Esto también me hizo recordar los días en que Carlos y yo nos apoyábamos mutuamente, dependiendo el uno del otro. Ingenuamente pensé que Carlos me amaría profundamente para siempre. Hasta que, al día siguiente de mi cumpleaños, regresó a casa oliendo a alcohol, fingiendo que no había pasado nada.
Pensó que yo estaba enojada porque había olvidado mi cumpleaños, así que me rodeó la cintura y me dijo, te compensaré con una fiesta de cumpleaños en unos días, no te enojes. Pero entonces vi esa inconfundible marca roja de pasión en la parte posterior de su cuello. Capítulo 2. Tal vez fue el sonido agudo y estridente de los tacones golpeando el suelo. Cuando me acerqué, Carlos soltó a Carmen. Me quedé quieta detrás de él, observando cómo ella se mordía los labios rojos, jadeando suavemente, con las mejillas sonrojadas y el cabello hecho un desastre. En ese momento, la forma en que miraba a Carlos ya no era tan obstinada como antes. Carlos se puso de pie, dándome la espalda, y volví a llamarlo suavemente por su nombre, Carlos. Su figura claramente se detuvo por un momento, luego se dio la vuelta como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa, cariño? Pero cuando mi mirada se posó en la mancha de lápiz labial en sus labios, una sensación de náusea me invadió instantáneamente. La gente a nuestro alrededor también se recuperó del shock de esta escena dramática. Hablaremos de esto cuando lleguemos a casa, dijo Carlos mientras extendía su mano hacia mí. Sin embargo, sin dudarlo, lo aparté de un empujón, me incliné, me cubrí el pecho y no pude evitar vomitar. Los movimientos de Carlos vacilaron levemente y su rostro reveló un atisbo de vergüenza. Repugnante, lo miré fríamente y dije palabra por palabra. Esta fiesta de cumpleaños organizada para compensarme terminó abruptamente con mi salida anticipada. Después de llegar a casa, recibí una llamada de mi padre. Isabella, así son los hombres. Además, con un hombre rico y poderoso como Carlos, sé más indulgente. Tus primos y tíos trabajan para Carlos, así que no lo hagas enojar por este incidente. Contuve la sensación de náusea y pregunté con dificultad, ¿y yo? ¿Han considerado mis sentimientos? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, seguido de una respuesta seca. Ciertamente actuó mal en este asunto, pero no te enfades demasiado. Está bien, papá, ya he dado suficiente por la familia todos estos años. Mi voz se calmó gradualmente. Dejémoslo así de ahora en adelante. Colgué el teléfono, corrí al baño y me incliné sobre el inodoro para vomitar nuevamente. Después de que terminé de vomitar, Carlos regresó. Todavía había un rastro de lápiz labial en la comisura de su boca. Un destello de disgusto cruzó mis ojos. Carlos notó mi incomodidad y se acercó a grandes pasos para abrazarme. Isabella, lo sabes. Solo quiero vengarme de ella. Lo aparté con fuerza, con una pizca de sarcasmo en las comisuras de mis labios. Entonces ve y expon a los medios todas las cosas malas que hizo en la escuela secundaria. Corta todos sus recursos. Ve, ¿no quieres vengarte de ella? El cuerpo de Carlos se puso rígido por un momento, pero no respondió. Desde que su padre fue encarcelado, Carmen había entrado en el mundo del espectáculo. Pero nunca tuvo mucha fama hasta que conoció a Carlos. En aquel entonces, todo el mundo pensaba que Carlos se vengaría salvajemente de ella, pero sorprendentemente, los recursos de Carmen mejoraron cada vez más. En tan solo un año, pasó de ser una artista de 18º nivel a convertirse en una actriz de 3er nivel cuyos nombres podían ser reconocidos por el público. Esta era la llamada venganza de Carlos. ¿Qué pasa? No puedes soportarlo. Miré la expresión de Carlos y me reí con desdén. Carlos frunció el ceño y cambió de tema. Isabella, hoy estoy muy cansado. Vamos a dormir. Sacudí la cabeza. No quiero dormir en la misma cama que tú, es demasiado asqueroso. Al escuchar mis palabras, un destello de ira cruzó por su entrecejo. Isabella, no me hagas enojar. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en la puerta y dije, Carlos, divorciémonos. Carlos parecía no haber anticipado en absoluto que yo diría algo así. Isabella, no bromees. Caminó hacia mí a grandes zancadas y acarició suavemente mi mejilla. Isabella, ya no eres joven. Si me dejas, ¿quién más te querría? Todavía me miraba con ternura, pero sus palabras eran como una hoja afilada que apuñalaba profundamente mi corazón. No tienes educación, ni antecedentes, ni dinero. Sin mí, ¿crees que podría sobrevivir? Con un chasquido, la habitación quedó en silencio al instante. Abofeteé con fuerza a Carlos. En sus ojos, primero destelló un poco de ira,
luego pareció pensar en algo y extendió su mano con cierto pánico, tratando de abrazarme. Lo siento, Isabella. No le hice caso, contuve las lágrimas en mis ojos y me fui apresuradamente. Capítulo 3. Cuando llegué al garaje, ya no pude contener las lágrimas. En el tercer año de secundaria, Carmen parecía decidida a hacer nuestras vidas miserables. El día antes del examen de ingreso a la universidad, ella envió gente para rodearme y llevarme a un karaoke. Sus hermosas facciones parecían especialmente feroces bajo las luces, y ella dijo: encontraré a alguien para bloquear tu camino o el de Carlos el día del examen. Por supuesto, la elección está en tus manos. Estaba tan asustada y desconcertada que solo pude rogarle frenéticamente. En ese momento, Carlos vivía con su abuela y su mayor sueño era entrar en una buena universidad y destacar. Durante 3 años en la secundaria, estudió día y noche solo para esperar este momento. Aunque mis calificaciones no eran tan buenas como las de Carlos en ese entonces, todavía era un estudiante sobresaliente. Elijo dejar que Carlos haga el examen. En mi juventud, amaba a Carlos más que a mí misma. Carmen me dio unas palmaditas en la mejilla, una sonrisa triunfante apareció en su rostro. Después, no solo perdí la oportunidad de hacer el examen, sino que también me fracturé las piernas. Hasta ahora, mis piernas todavía duelen de vez en cuando. Cuando Carlos se enteró, se enfureció pero no pudo hacer nada. En ese momento, me tomó de la mano con fuerza y me juró: en el futuro, mi vida será tuya. Pero 10 años después, Carlos abrazó a Carmen y hundió profundamente una hoja afilada en mi pecho. Otra ola de náuseas surgió de mi estómago y de repente me invadió un atisbo de pánico. Rápidamente conduje hasta el hospital. Pero el destino siempre parece burlarse de la gente, resulta que estaba embarazada. ¡Qué ridículo! Casada con Carlos durante 8 años, su padre siempre me maltrató porque no quedaba embarazada. Aguanté 8 años, pero justo cuando quería renunciar por completo, descubrí que estaba embarazada. Isabella, ¿te gustaría tomar un té conmigo? Un hombre con una sonrisa amable interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista y vi a un hombre guapo en traje. Era Diego, el medio hermano de Carlos, un hijo ilegítimo aún no reconocido. Carlos también era un hijo ilegítimo. Ayúdame a derrocar a Carlos. Cuando todo esté hecho, te casarás conmigo. El rostro de Diego era refinado y guapo, con una leve sonrisa en los labios, pero sus palabras me confundieron mucho. Creo que no tenemos ninguna conexión emocional, ¿verdad? Inconscientemente toqué mi vientre ligeramente abultado. Derrocar a Carlos no tenía ningún beneficio obvio para mí. Además, ahora tenía un hijo más. Los sentimientos pueden cultivarse lentamente. La voz de Diego llevaba un toque de certeza. Si no me equivoco, tú y Carlos no han obtenido una licencia de matrimonio. Mis pupilas se contrajeron levemente y mis dedos se apretaron inconscientemente. Sí. Carlos insistió en casarse conmigo. Pero de hecho no obtuvimos una licencia de matrimonio, esa fue la última línea de su padre. Entonces, ¿adivina si se casará con Carmen? Después de todo, Carmen ya está embarazada. Mi cuerpo tembló levemente y levanté la cabeza con incredulidad. ¿Me estás engañando? Diego negó con la cabeza y se rió. Supongo que en unos minutos, Carmen vendrá personalmente a decirte este hecho. Cuando vi la figura de Carmen, ya creía lo que Diego había dicho. Solo que en el fondo todavía escondía un atisbo de confianza en Carlos. Él había dicho que no la tocaría. Diego también vio a Carmen, se puso de pie, su sonrisa seguía siendo educada. Pero antes de irse, de repente hizo una pausa. De hecho, nos conocimos hace mucho tiempo. Me quedé un poco aturdida, miré su espalda e intenté recordar, pero no tuve ninguna impresión. En el momento en que estaba aturdida, Carmen ya caminaba hacia mí con tacones de color burdeos, con una máscara y gafas de sol. Algunos rumores decían que Carmen tenía un patrocinador rico en el mundo del espectáculo, otros decían que había ofendido a un gran jefe. Solo yo sabía que tanto el patrocinador como el gran jefe eran mi esposo Carlos. Carmen esbozó una sonrisa desdeñosa en la comisura de sus labios, como burlándose de mi cobardía. Odio a Carmen. 3 años de acoso en la secundaria,
La decepción de perderme el examen de ingreso a la universidad y el dolor de las viejas heridas que aún persisten en mis piernas, todo esto me persigue como una pesadilla. Pero la persona que odio fue protegida por mi esposo. ¡Qué ridículo y patético! ¿Qué quieres de mí?, pregunté con indiferencia, tratando de reprimir la ira en mi corazón. Carmen arrojó un informe de embarazo frente a mí. Estoy embarazada, es el hijo de tu esposo. Sus labios rojos se curvaron, el sarcasmo malicioso en sus ojos me hizo recordar instantáneamente la escena de la escuela secundaria. Mis dedos se apretaron con fuerza, casi clavándose en la carne. Tal vez mi silencio la hizo sentir complacida. Carmen apoyó la barbilla con una mano y me dijo con una sonrisa: el día de tu fiesta de cumpleaños, cuando tu primo me humilló, ¿no estabas muy complacida? La miré fríamente y después de un rato, solté una frase: tonta. Carmen pensó que la insulté porque estaba enojada, resopló y dijo en voz baja: ¿adivina por qué Carlos no volvió a casa el día de tu cumpleaños? En realidad, ya tenía una suposición general en mi mente, pero cuando lo escuché en persona, todavía no pude evitar que mi corazón temblara. Porque ese día estaba en mi cama. La voz de Carmen estaba llena de deleite. Si vas a casa ahora y le quitas la ropa, tal vez todavía puedas ver las marcas de mis dientes en su cuerpo. Sentí que mi corazón estaba aplastado por una gran roca, pesada. Mientras esperaba con entusiasmo celebrar mi cumpleaños con mi amado, él estaba en la cama de la mujer que nos había acosado. Exhalé profundamente y dije lentamente: ¿has terminado? Carmen me miró triunfante, como esperando mi contraataque. Apagué silenciosamente la grabación del teléfono, tomé el informe de embarazo de la mesa y le tomé una foto con el móvil. Gracias por proporcionarme evidencia. La cara de Carmen cambió de repente y se puso de pie abruptamente. Luego, como si hubiera pensado en algo, se rió con desdén y dijo sin miedo: ¿crees que Carlos te dejará lastimarme? Hace mucho que dejó de amarte. No dije nada, solo tomé mi bolso, me puse de pie y me dispuse a irme. Pero justo cuando llegué a la puerta, vi la figura de Carlos. Capítulo 4. Cuando Carlos me vio, su expresión también cambió ligeramente. Supuse que debía haber venido a buscar a Carmen, solo que no esperaba encontrarme aquí. ¿No vas a volver a casa conmigo? Miré fijamente a Carlos. Quería luchar por una oportunidad de supervivencia para el niño en mi vientre. La nuez de Adán de Carlos se movió, su mirada pasó rápidamente por Carmen y luego asintió: bien, volvamos. Pero Carmen se acercó a mi lado, me miró y dijo: Carlos, ¿no deberías acompañarme a mi chequeo prenatal? La cara de Carlos cambió y exclamó: ¿estás embarazada? Me reí fríamente, crucé los brazos y observé el espectáculo de los dos. Entonces, ¿volverás a casa conmigo?, pregunté de nuevo. Carlos tardó mucho en recuperarse, solo miró fijamente el vientre de Carmen. Después de un rato, exhaló profundamente y se rió. Por supuesto, dije que solo me estaba vengando de ella. Los dedos de Carmen se apretaron y miró a Carlos de nuevo: al menos tienes que venir conmigo a firmar. El médico dijo que para abortar, el padre tiene que venir a firmar. Tan pronto como terminó de hablar, Carlos se enfadó: Carmen, ¿quién te dio el coraje? Carmen me miró y dijo en voz baja: pero no quiero darte un hijo en absoluto. Sabía que estaba mintiendo. Pero Carlos parecía estar cegado por la ira, las venas de su frente sobresalían, sin importarle que yo también estuviera allí. Miré sus figuras, sintiendo náuseas en el estómago, así que me puse la mochila y me fui sin mirar atrás. Para mi sorpresa, Diego todavía estaba en la puerta de la cafetería sin irse. Estaba medio apoyado en la puerta del coche, con algunos mechones de pelo normalmente impecables ligeramente esparcidos, la sombra en la punta de su nariz, haciendo que el contorno de su perfil se viera mucho más tridimensional. En un momento de aturdimiento, de repente recordé que en la escuela secundaria, una vez salvé a alguien en la calle. El joven en el callejón levantó la cabeza y me miró. También era este tipo de perfil, los contornos parecían exactamente iguales. ¿Necesitas que te lleve a casa? La voz sonriente de Diego sonó en mis oídos. Abrí la puerta del coche y me senté. Vamos al hospital, y de paso hazme un favor. Diego levantó una ceja, como si hubiera sucedido algo fuera de su control. Con Carlos, ya me había rendido hace mucho tiempo.
Señor Zhou, por favor, ayúdeme a firmar más tarde. La figura de Diego se detuvo por un momento, miró mi vientre, la emoción en sus ojos era un poco complicada. Después de un rato, sonrió, está bien. Capítulo 5. Después de mi cirugía, las noticias sobre el embarazo prematrimonial de Carmen ya encabezaban la lista de los temas más buscados en Internet. Incluso había gente que desenterró el escándalo de la encarcelación de su padre por corrupción. Con el rostro pálido por la enfermedad, respondí la llamada y escuché la voz de Carlos. Isabella, aunque ella lleve a mi hijo, tú sigues siendo mi esposa. Esbocé una leve sonrisa. Sí, lo sé. Parecía que había otras personas con Carlos. Escuché una voz femenina melosa, luego él suspiró. Isabella, sal a aclarar las cosas. No la arruines. Aunque ya no tenía al bebé en mi vientre, todavía sentí náuseas. Carlos, es ridículo oírte decir eso. Colgué el teléfono sin expresión. La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre vestido con ropa casual, con una fiambrera en la mano. Su mirada transmitía una pizca de cariño al verme. ¿Has comido? Miré a Diego y pregunté, ¿tienes a alguien que te guste? Diego se sorprendió un poco, se acercó, dejó la fiambrera y se rió. ¿Por qué te interesa eso? Solo estoy viendo si hay algún peligro oculto alrededor de mi socio. Tomé el vaso de agua de la mesa y me lo bebí de un trago. Diego bajó los párpados, un poco decepcionado. Pensé que te importaba mi vida sentimental porque querías desarrollar algo conmigo, dijo en voz baja. Ahora era mi turno de sorprenderme. Después de un rato, dije en voz baja, preferiría que fuéramos socios que se respetan mutuamente. Ya le había dado a Diego lo que necesitaba, y en el futuro le ayudaría en lo posible con las pruebas que necesitara. Pero en cuanto a los sentimientos, no es algo que pueda controlar, espero estar siempre lúcida. Diego bajó la mirada en silencio por unos segundos, de repente levantó la mano y me dio una palmada en el hombro. Entiendo, cuídate bien. Déjame el resto a mí. No presté mucha atención a lo que pasaba en Internet, sabía que mientras Carlos interviniera, nada de eso importaría. Y efectivamente, cuando me recuperé y me preparaba para salir del hospital, vi que todo lo relacionado con Carmen en Internet había sido suprimido. Solo Carlos podía hacer algo a tan gran escala. Pero lo que no esperaba era que Carlos llegara tan lejos por Carmen. Ella publicó un post con fotos en su cuenta de redes sociales. Sí, estoy embarazada, pero es un hijo matrimonial. En la foto del certificado de matrimonio solo se veía la mitad inferior de la cara del hombre, pero yo sabía claramente que era Carlos. Se habían casado. Debajo de ese post, todos los comentarios eran disculpas, y algunos me insultaban. Incluso había gente que decía haber descubierto la identidad de Carlos, un joven y guapo magnate de los negocios. La gente lo envidiaba y me veía a mí, la que filtró la grabación, como una malvada con segundas intenciones. Cerré los ojos y exhalé profundamente. Cuando sonó el teléfono, todavía estaba distraída y respondí la llamada de Carmen sin pensar. ¿Qué te parece? Estuviste con él 8 años y nunca se casó contigo. Y yo, solo necesité 3 frases. La voz de Carmen era alegre y jovial. ¿Dónde está Carlos? No lo había visto estos días, no respondía a sus llamadas, pero ahora quería que viera a su hijo por nacer. Carmen no me lo dijo, solo vino a presumirme. Resopló fríamente y dijo con voz melosa, sin Carlos, no te queda nada. Yo solo dije con indiferencia, eso solo se aplica a ti. Después de colgar, llamé a Carlos, ven al hospital, te acabo de enviar la dirección. Carlos se quedó en silencio por un largo rato, como si no entendiera lo que quería decir. ¿Por qué estás en el hospital? Me reí levemente, lo sabrás cuando vengas. Isabella, lo del certificado de matrimonio, yo. Quería decir algo más, pero le colgué directamente. Después de informar al médico tratante, recogí mis cosas. Diego, ¿tienes tiempo para venir a buscarme a casa? Al otro lado del teléfono, Diego se sorprendió un poco, luego respondió con una voz alegre, estaré allí en 10 minutos. Capítulo 6. Cuando el auto de Diego llegó, también lo hizo el de Carlos. Al verme caminar hacia el coche de Diego, Carlos frunció el ceño, se bajó y caminó rápidamente hacia mí.
Diego no miró a Carlos, solo puso su chaqueta sobre mis hombros y dijo con una sonrisa, ¿quieres ir a cenar conmigo? Antes de que pudiera responder, la voz inquisitiva de Carlos sonó en mis oídos. ¿Por qué estás con él? Miré a Carlos y vi su ceño fruncido, sus ojos clavados en Diego. Esa actitud vigilante y cautelosa me tranquilizó bastante. Al parecer el poder de Diego era mayor de lo que imaginaba. Carlos, ¿cuánto tiempo sin verte? Diego seguía sonriendo levemente. Continuó, ¿tú también vienes a buscar a tu esposa? Carlos no entendió lo que quería decir y me miró con seriedad. Isabella, ven aquí. Me reí fríamente y tiré de la ropa de Diego. Subamos al auto rápido, no quiero verlo. Carlos escuchó mi voz, apretó los dientes y caminó hacia mí. Carlos, los hombres casados no deberían acosar a otras mujeres. Diego se interpuso frente a mí, con una expresión todavía amable. Carlos no le prestó atención y solo me miró para explicar. Tú eres mi esposa, puedo explicar lo de Carmen. En realidad, me gustaría saber cuáles fueron esas 3 frases, le dije con indiferencia. La cara de Carlos cambió y abrió los labios sin saber qué decir. Pero no le di la oportunidad, solo señalé el hospital, ahí dentro está lo que te dejé, ve a pedírselo al médico. ¿Qué cosa? Carlos todavía quería detenerme, pero se quedó atónito con una frase inesperada de Diego, tu hijo. La voz alegre de Diego se elevó lentamente. Sentada en el auto, eché un vistazo al espejo retrovisor y vi a Carlos corriendo como loco hacia el hospital. Aparté la mirada y cerré los ojos para descansar. ¿Tu plan, cuándo comienza?, le pregunté a Diego. Él mantuvo el volante y sonrió con ternura. Ya ha comenzado. No le pregunté qué había hecho, solo podía adivinarlo. Carlos había hecho algunas cosas en una zona gris para consolidar su posición, subió desde abajo, naturalmente sus métodos eran más despiadados que los de la gente común. El teléfono sonaba constantemente con las llamadas de Carlos, pero no respondí ninguna. Cuando el auto se detuvo, me di cuenta de que era una oficina de registro civil. ¿Nos casamos ahora?, pregunté. Diego me miró, ¿confías en mí? No asentí, pero esa tarde me convertí en una mujer casada. Volví a la casa donde vivía con Carlos para recoger mis cosas. Cuando terminé de empacar, la puerta se abrió y Carlos también regresó. Esa tarde, después de obtener el certificado de matrimonio, Diego publicó un estado en WeChat. Carlos vio ese estado reenviado cuando estaba al borde de un colapso emocional. Miró la foto durante mucho tiempo casi sin poder respirar. Al verme, tenía los ojos rojos y las emociones completamente descontroladas. Me abrazó con fuerza. Isabella, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué abortaste a nuestro bebé? ¿Por qué te casaste con él? Su voz era ronca, toda su persona se había vuelto decadente. Lo miré, sin una pizca de emoción en los ojos. Cuando se calmó un poco, dije, ¿por qué no me dices primero por qué te enamoraste de Carmen? Claramente, no fui la única acosada en ese entonces. ¿Acaso desarrollaste el síndrome de Estocolmo? Los labios de Carlos temblaron ligeramente, con una expresión aturdida, apretó aún más sus manos. Lo siento, solo estaba confundido por un momento. Isabella, ¿puedes perdonarme esta vez? Lo aparté con fuerza y me reí fríamente. ¿No deberían los hombres casados tener cuidado con su conducta? Carlos me miró con angustia. Isabella, solo quería proteger al bebé en su vientre. Ella me amenazó con el bebé, por eso me casé con ella. No te preocupes, cuando nazca el bebé. Le di una bofetada a Carlos, por mi bebé que no pudo nacer. Carlos apretó los puños, quedándose muy quieto mirándome. Sonó su teléfono, parecía darse cuenta de quién era y no respondió. Me reí fríamente y saqué mi teléfono para llamar a Carmen yo misma. No importa, yo contesto por ti. Cuando se conectó la llamada, se escuchó la voz de Carmen. ¿Isabella? ¿Qué pasa? Carlos está a mi lado ahora mismo, no tienes nada que decirle. Después de decir eso, Carmen se quedó en silencio por unos segundos. Carlos, ven a verme. Me duele el vientre. Aunque su tono ya no era tan mimado como antes, todavía sonaba un poco arrogante. Es fácil imaginar que durante este año en que Carlos la mantuvo, la supuesta venganza nunca sucedió, él ya era su sirviente. Pero para mi sorpresa, Carlos no respondió,
siguió mirándome fijamente. Isabella, me equivoqué. Cortaré mi relación con ella, tampoco me haré cargo del bebé. Tengamos otro bebé, ¿sí? Capítulo 7. Sus ojos mostraban un poco más de súplica. Escuché la respiración repentinamente contenida de Carmen a través del teléfono y me reí. Lo siento, ya estoy casada. Saqué el certificado de matrimonio de mi bolso y lo agité. Los ojos de Carlos se clavaron en ese certificado, me lo arrebató y lo rompió en pedazos frente a mí. Lo miré indiferente, de todos modos, puedo conseguir otro. Carlos estaba tan enojado que hasta le temblaban los dientes. Entonces escuché la voz de Carmen. Carlos, ya no quiero a este bebé. Luego colgó el teléfono. La expresión de Carlos vaciló por un momento, pero aún así no se fue. Respiró hondo y me miró. Isabella, no hagas tonterías. Diego es solo un bastardo que no puede mostrar su cara en público, no tendrás buenos días con él. No lo eres tú también, le respondí con calma. La cara de Carlos se congeló y unos segundos después se oscureció. No le presté más atención, simplemente agarré mi maleta, abrí la puerta y me dispuse a irme. Carlos trató de detenerme, pero mis palabras lo clavaron en su lugar. Carlos, ¿crees que tengo algo con lo que chantajearte? Me fui sola de la villa con mi maleta. Diego me esperaba en la entrada de la urbanización. Después de subir al auto, sonrió. Tal vez la próxima semana puedas ver los resultados. Me di cuenta de algo y asentí. En la secundaria, guardé pruebas del acoso de Carmen, pero en ese momento el poder de su padre era demasiado grande, incluso con evidencia no podía hacer nada contra ella. Ahora es diferente, presenté todas las pruebas según lo planeado. Esta vez, Carlos, tampoco podrás protegerla. Después de que el auto se detuvo, me di cuenta de que esta era la casa de Diego. Miré las llamadas entrantes de Carlos en mi teléfono, instintivamente quise colgar pero Diego me lo quitó. ¿No quieres vengarte un poco de él? Se acercó a mí, su tono era un poco ambiguo. Diego respondió la llamada y luego dijo con voz profunda, ¿qué pasa, ex esposo? Oh no, deberías considerarte solo un exnovio. Al otro lado del teléfono, la respiración de Carlos obviamente se detuvo por un momento, seguida inmediatamente de furia. ¿Estás con él? Diego me miró y respondió por mí con una sonrisa. Acabamos de ducharnos y estábamos a punto de ir a dormir. Diego, si te atreves a tocarla, haré que te arrodilles ante mí y me supliques. Esbocé una sonrisa burlona y lentamente dije, se está haciendo tarde. Al escuchar mi voz, el tono de Carlos se elevó bruscamente. Isabella, te lo ruego, no hagas cosas que me hagan sufrir. Diego se burló con indiferencia. ¿Por qué? No son pocas las cosas que le has hecho sufrir a ella. Cuando se colgó el teléfono, sacudí la cabeza, pensando en secreto que era inmaduro. Mi plan se desarrolló excepcionalmente bien, obviamente tuvo éxito. El escándalo de Carmen acosando a sus compañeros de clase en la secundaria estalló nuevamente en Internet como una bomba. Esta vez, la evidencia era sólida, con videos como prueba y testimonios de numerosas víctimas, dejándolas sin lugar para refutar. En los videos, su hermoso y encantador rostro ahora parecía tan feroz y aterrador como una serpiente venenosa, completamente diferente de la imagen de una actriz amable y relajada frente a las cámaras. La gente la condenó y la insultó, su reputación cayó en picada y se convirtió en una rata callejera a la que todos querían golpear. Y Carlos tampoco podía protegerse a sí mismo en este momento, recibió una carta de su abogado por varios delitos financieros. Ahora estaba demasiado ocupado cuidando de sí mismo, profundamente atrapado en el lodo, naturalmente tampoco tenía la capacidad de proteger a Carmen. No sé si Carlos fue a buscar a Carmen ese día, pero sé que el bebé en su vientre todavía estaba allí. Embarazada, tarde en la noche, me llamó enloquecida, gritándome histéricamente. Después de atender una llamada, no le presté más atención. ¿Qué era su sufrimiento comparado con el mío? Lo que Carmen tenía que enfrentar no eran solo los insultos en Internet, sino también enormes multas por incumplimiento de contrato. Hace un tiempo, debido a la noticia de su matrimonio secreto y el hijo con un misterioso multimillonario, su popularidad aumentó mucho y recibió varios contratos de endoso. Pero ahora, nadie estaba dispuesto a respaldarla. Debido al daño a su reputación, varias marcas que patrocinaba la demandaron,
exigiendo una compensación de enormes multas por incumplimiento de contrato. Al mismo tiempo, varios medios de comunicación de chismes la perseguían implacablemente, queriendo desenterrar más escándalos. Se escondía por todas partes todos los días, en una situación miserable, incluso peor que cuando su padre acababa de entrar en prisión. Capítulo 8. Después de que se confirmara la sentencia de 5 años de prisión para Carlos, me arreglé cuidadosamente, me puse ropa apropiada y me maquillé ligeramente. Quería que viera que, sin él, todavía podía estar bien. Tomada del brazo de mi nuevo esposo Diego, fui a la prisión para despedir a Carlos. En solo unos pocos días, Carlos parecía haber envejecido 10 años, con un rostro demacrado y cansado, y la chispa en sus ojos había desaparecido, sin rastro de su antigua arrogancia y frialdad. Al verme, sonrió con una expresión compleja, una sonrisa llena de arrepentimiento e impotencia. Isabella, cuando salga, ¿podrás perdonarme?, preguntó. Diego, a mi lado, dijo con indiferencia, cuando salgas, ¿qué te quedará? Efectivamente, después de la sentencia de Carlos, Diego se convirtió en el heredero. Y Carlos lo había perdido todo, su riqueza, su posición y su reputación se habían desvanecido. Carlos miró a Diego con ojos sombríos, llenos de envidia y resentimiento. Quizás Carmen tenía sentimientos por Carlos, porque también vino. Estaba muy abrigada, pero aún se notaba su vientre. Sus ojos estaban vacíos y sin vida, y toda ella irradiaba una sensación de agotamiento y desesperación. Cuando me vio, casi pude sentir su mirada rencorosa detrás de sus gafas de sol, como si quisiera devorarme viva. Debería haberte matado en ese entonces, maldijo, con el rostro distorsionado, sin importarle que Carlos estuviera presente. Primero preocúpate por salvar tu propia vida y piensa en cómo criar a un hijo sola, me burlé fríamente. Después de todo, Carmen, en aquel entonces no solo nos maltrataste a mí y a Carlos. Mis palabras provocaron a Carmen, quien, como enloquecida, estaba a punto de abalanzarse sobre mí para atacarme. Diego reaccionó rápidamente y la detuvo de inmediato. Mirando su rostro retorcido, levanté la mano y, con un fuerte paf, le di una bofetada. Esta bofetada fue el desahogo de años de rencor y rabia acumulados en mi corazón. Carmen, esta bofetada no puede resolver mi odio, le dije fríamente mientras ella se cubría la cara. Te observaré de cerca, viendo cómo vives el resto de tu vida en la miseria y la desgracia. Después de decir eso, sin mirar más la expresión venenosa de Carmen, tomé el brazo de Diego y me di la vuelta para irme. Carlos me llamó con resentimiento desde atrás, pero no miré hacia atrás. Todo lo que alguna vez fue, ya era pasado, y nunca podríamos volver. Los vientos de la juventud, después de innumerables altibajos, finalmente se disiparon. Todos hemos cambiado. ¿Quieres que tengamos otra boda?, preguntó Diego con voz suave mientras estábamos en el auto. Sin embargo, pude detectar un toque de expectativa y nerviosismo en su voz. ¿De verdad lo deseas?, pregunté, volviéndome para mirarlo a los ojos. Diego no dijo nada, solo me miró en silencio, sus ojos revelando una profunda emoción que era difícil de describir. Después de bajar del auto, rápidamente rodeó hasta mi lado y me abrió la puerta con gentileza y caballerosidad. En el momento en que me levanté, de repente sentí un par de manos cálidas y fuertes en mi cintura. Lo deseo mucho, dijo el hombre con voz contenida y profundamente emocional. Lo he deseado desde la escuela secundaria. Mi cuerpo tembló ligeramente y, de repente, los recuerdos borrosos de la escuela secundaria aparecieron en mi mente. Parecía que siempre había una mirada secreta y silenciosa observándome. Resulta que él siempre había estado mirándome. Está bien, hagámoslo entonces, respondí suavemente, también sintiendo una pizca de anticipación en mi corazón. Tal vez esta era mi oportunidad de empezar de nuevo.